Sigamos leyendo después a los apóstoles y veremos exactamente lo mismo. Dicen, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Primera de Juan 1:5. Nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12:29. Todos ellos son unánimes en su enseñanza. La enseñanza de la Biblia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo es una gran revelación de este ser augusto. Permítaseme decir a favor de los judíos que, a pesar de todo su pecado y obstinación, tenían un concepto esencial de la santidad de Dios. Dios les había dado su propio nombre. Dijo, yo soy Jehová, yo soy el que soy. Éxodo 3:14. Yo soy el que seré, yo soy eternamente, yo soy un Dios santo. No se atrevían a mencionar su nombre siquiera. Era tan sagrado, tan santo, que hacían referencia a él como el nombre. Habían recibido esa enseñanza. Piensa en Moisés y la zarza ardiente. Le interesaba aquel fenómeno e igual que el típico hombre moderno se dijo, ¿qué es esto? ¿Iré yo ahora y veré esta gran visión? Éxodo 3:3, y llegaron las palabras, retrocede, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Éxodo 3:5. Esto significa que Dios no debe ser examinado, no es un fenómeno objeto de nuestra investigación científica. Dios es santo y es fuego. Dios es luz, es justicia y rectitud. Y debemos humillarnos ante Él y descalzarnos, porque pisamos tierra santa. Debemos callar y escuchar. Y, sin duda, esto debiera ser obvio para todos nosotros. Esa es la revelación y así debe ser. La gloria es el atributo esencial de Dios. Ahora bien, es tal nuestra contaminación y nuestra indignidad que no podemos definirla, no sabemos nada de ella, pero la gloria es lo absoluto en todo, absoluto en santidad y rectitud, en justicia y amor, en misericordia y compasión. Dios es omnisciente, es omnipotente, es omnipresente. Todos sus atributos son perfectos y todos son uno en su pureza eterna. Thomas Bainey dijo, luz inmortal, cuán pura el alma de ser, si ante tu escrutadora mirada no se arreda, sino que con dulce calma puede mirarte sin perecer. Así también Walter Chalmers Smith dijo, inmortal, invisible, único y sabio Dios, luz inaccesible para el ojo mortal, bendito, glorioso, anciano de días, todopoderoso, victorioso, tu nombre quiero alabar. Pero esas descripciones no son nada, no definen a Dios, no se puede. Él está por encima. Lo único que sabemos es que Dios es glorioso en todos sus atributos, y es inconcebible que no sea santo. Si Dios pudiera mezclarse con el pecado, el mal, el vicio y las cosas que nos son tan familiares, ya no sería Dios. Dios es justo lo contrario de lo que yo soy, con toda mi pequeñez, mi finitud, mi dignidad y mi fealdad. Dios es el extremo contrario y eterno de todo ello, en toda su gloria, maravilla y perfección. Y es inconcebible que un Dios semejante aparente no haber visto el pecado, que no lo aborrezca, que todo su ser no lo abomine. Dios no puede existir con él. Así pues, y lo digo con reverencia, Dios debía hacer algo con respecto al pecado. La enseñanza bíblica nos dice que lo ha hecho y que lo hará, de forma que la doctrina de la ira de Dios es esencial, en primer lugar, para entender a Dios mismo. Pero, en segundo lugar, esta doctrina es absolutamente esencial para entender la historia humana. Y cuando digo historia humana me refiero a toda la historia conocida de la civilización de la raza humana, a la historia que tenemos a nuestro alcance. ¿En qué sentido es esencial? Bien, ¿cómo explicamos la historia pasada del mundo hasta el día de hoy? Permítaseme volver a plantear la pregunta. ¿Por qué está el mundo como está? ¿A qué se debe la confusión? ¿A qué se debe el sufrimiento, el dolor, la angustia y la injusticia? ¿Por qué hay tanta infelicidad en el mundo? Ahora bien, la Biblia tiene una respuesta para esto y en lo que a mí respecta es la única adecuada. Es la siguiente.
No se debe a que el mundo esté atravesando un doloroso proceso evolutivo en dirección a la perfección, porque no hay prueba alguno de que así sea. Hoy día, ¿el mundo está tan mal como siempre? No. La respuesta es que Dios creó un mundo perfecto y puso a un hombre y una mujer perfectos en él. Y la vida debería haber sido un paraíso. Debería haber sido una vida santa, una vida pura y limpia, una vida gozosa y feliz. Entonces, ¿por qué están las cosas como están? Te preguntarás. La Biblia tiene su respuesta. Porque se introdujo el pecado, porque el hombre y la mujer se rebelaron contra Dios. Como hemos visto, fue como si Dios les dijera, vivid como os he creado y como quiero que viváis, y no disfrutaréis más que de felicidad, pero si no lo hacéis, traeréis el castigo sobre vosotros. Dios les advirtió. No había excusa. Les fueron dadas unas condiciones perfectamente claras y razonables, pero en su indescriptible necedad y en la arrogancia de su orgullo se rebelaron contra Dios. Y Dios hizo lo que dijo que haría. Los castigó y los expulsó del paraíso. Dijo que a partir de entonces, con el sudor de su rostro comerían el pan. Génesis 3:19. No solo eso, Dios maldijo la tierra, se nos dice, y nacieron espinos y cardos. A partir de entonces, la vida del género humano sería una vida de lucha. La semilla de la serpiente contra la semilla de la mujer. Conflictos, tensión, problemas, guerras, desastres, enfermedades, llegarían todas estas cosas. Todo eso forma parte del castigo por la rebelión y el pecado. Dios había advertido que sucedería y así fue. Y lo que quiero decir es que no existe ninguna otra explicación adecuada del estado del mundo en la actualidad. Ahí está. Lo veremos en todo el Antiguo Testamento y queda confirmado en muchas ocasiones en la vida de naciones ajenas a la historia del Antiguo Testamento. Dios tomó a un hombre llamado Abraham y de él salió una nación. Le dijo, voy a hacer un pueblo para mí. Los bendijo y derramó sus dones sobre ellos. Les dijo, solo tenéis que seguir viviendo de una manera que me glorifique y seguiré bendiciéndoos. Si no lo hacéis, os castigaré. Pero no le obedecieron. Se rebelaron contra él, y aunque era su pueblo escogido, los castigó. Levantó contra ellos a enemigos que los conquistaron y los llevaron cautivos. Eso es historia bíblica. Todo ello forma parte del castigo del pecado. Como hemos visto, lo hallaremos en casos individuales, algunos de ellos grandes hombres, los más grandes de todos. Consideremos a un hombre como David. Se nos dice que gozaba de la predilección de Dios. Y qué hombre tan increíble. Fue un gran rey, un gran jefe militar, un gran poeta, un gran salmista. Y sin embargo, tuvo que sufrir mucho en este mundo. ¿Por qué motivo? Por causa de su pecado. David quebrantó las leyes de Dios, se rebeló contra Dios y le sobrevino el castigo. Pobre David, tuvo una vida trágica. Empezó muy bien, pero mira cómo acabó. Y todo porque no había escuchado a Dios. Soportó las consecuencias de sus propios actos. Dios le castigó a pesar de que fuera uno de sus servidores escogidos. Ese es el pasado. Pero lo mismo sucede en la actualidad. El mundo tiene tantos problemas hoy día como siempre. A pesar de todos los progresos y de toda nuestra educación, el mundo atraviesa terribles dificultades y no sé de ninguna otra explicación aparte de la que nos ofrece el apóstol Pablo en los Romanos 1, donde repite 3 veces Dios los entregó, como en los Romanos 1:28, Dios los entregó a una mente reprobada. Eso forma parte del castigo de Dios. Cuando el ser humano no escucha a Dios ni sus llamamientos y rechaza sus ofrecimientos, entonces Dios comienza a castigar y uno de sus castigos consiste en eliminar sus restricciones. Permite, por así decirlo, que los hombres y las mujeres chapoteen en su propio fango. Es como si dijera, muy bien, decís que podéis seguir sin mí, hacedlo pues. Y creo que esa es la gran y terrible explicación de la época en que vivimos, que Dios está permitiendo que sigamos a lo nuestro, nos está dejando en nuestras manos, las restricciones han desaparecido, Dios se abstiene de frenar el mal,
y estamos presenciando cómo se abren las puertas del infierno. Nos ha entregado a una mente reprobada. En todo el Antiguo Testamento Dios había dicho una y otra vez, no hay paz para los impíos. Isaías 57:21. Quizá seas muy culto, pero eso no te va a proporcionar paz. Quizá seas muy acaudalado, pero eso no te permitirá comprarla. Gracias a Dios, porque no es así. Gracias a Dios, porque en este mundo hay algunas cosas que ni siquiera el dinero puede hacer. No se puede comprar la felicidad, no se puede comprar la tranquilidad, no se puede comprar el perder el miedo a la muerte. El dinero no sirve, la cultura no sirve, nada nos sirve en absoluto. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Te guste o no, estás en el mundo de Dios y las leyes de Dios siguen vigentes. Haz lo que quieras, pero jamás hallarás paz, a menos que reconozcas a Dios y te sometas a Él. Hay otra frase, como ya hemos visto, el camino de los transgresores es duro, Proverbios 13:15, siempre lo ha sido. No puedes pecar impunemente, tendrás que pagar por ello. Quizá tengas que pagar por ello con tu salud o con la pérdida de facultades y con un embastecimiento de toda tu visión de las cosas. El camino de los transgresores es duro, siempre lo ha sido, sigue siéndolo y siempre lo será. Esa es la explicación del pasado y del presente. ¿Y qué pasa con el futuro? Bien, de acuerdo con este gran mensaje, las cosas no van a ir mejor. Pero alguien dirá, pensaba que al menos habría un poco de esperanza. Y sin embargo dices que las cosas no van a mejorar. Pero la Biblia nos dice, los malos hombres irán de mal en peor, segunda de Timoteo 3:13. Y habrá guerras y rumores de guerras, Mateo 24:6. Quizá haya movimientos políticos y otros de índole distinta en contra de la guerra. Quizá se hagan grandes esfuerzos o reivindicando el desarme nuclear, pero jamás detendremos la guerra. ¿Por qué no? Porque se encuentra en el corazón humano. ¿De qué sirve alterarse porque un tirano invade otro país y lo anexiona al suyo? ¿A qué viene tu justa indignación por eso? Si disculpas que una persona individual entre en el hogar de otro y en su vida matrimonial y la arrebate a su esposa. ¿En qué se diferencian ambos casos en cuestión de principios? En nada en absoluto. Y por eso el mundo jamás podrá reformarse o salvarse a sí mismo. Ha estado intentando hacerlo a lo largo de los siglos. Esa es la historia de la civilización. Remontémonos a Grecia, observemos sus proyectos de utopía. ¿Por qué no los hemos alcanzado? ¿Cuál es el problema? Solo hay una respuesta. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Ciertamente el mensaje bíblico lleva a esto. La historia se dirige hacia un clímax. Dice que Dios dio comienzo al proceso del tiempo, que sigue controlándolo y que el mundo tendrá un fin y será juzgado con justicia. Lo veremos por toda la Biblia. Es lo más increíble que podemos observar. Pero en mi opinión, a pesar de ser algo aterrador, doy gracias a Dios porque me dice que tengo la dignidad de la responsabilidad, que no soy una mera máquina, que no soy un mero conjunto de principios biológicos o el mero resultado de las secreciones de la glándula endocrina. Me dice que soy un ser humano y que soy responsable ante Dios, que debo presentarme ante un tribunal y Dios me honra con la obligación de rendir cuentas de la mayordomía del alma que me ha dado y de la conducta y el comportamiento que he tenido en este mundo del tiempo. Todo conduce a un juicio final. Mi argumento es, pues, que no se puede entender la historia humana y la historia del mundo si rechazas la gran doctrina de la ira de Dios contra el pecado. Pero, en último lugar, si rechazas esa doctrina, jamás entenderás la gracia de Dios, jamás entenderás el amor de Dios y jamás entenderás el Evangelio. Por encima de todo, jamás entenderás la cruz de Cristo. Jamás. Esto solo se entiende a la luz de esta enseñanza bíblica con respecto a la ira de Dios contra el pecado. Y por eso estoy tratando esta doctrina. Al rechazarla, rechazas lo más maravilloso de todo el Evangelio. Míralo de esta forma, si lo único en lo que debemos creer es en el amor de Dios, y si, como hacen la mayoría de las personas,
¿Interpretas que eso significa que no hay que hagas mientras vayas a Dios y digas lo siento porque Él te perdonará? Si eso es cierto, ¿por qué era necesaria la encarnación? Si el amor de Dios es lo único que importa y si resuelve todos los problemas, si todo el universo y toda la humanidad van a ir al cielo, porque Dios es amor. ¿Para qué vino el Hijo de Dios a este mundo? ¿Qué sentido tenía? Los hijos de Israel habían recibido el mensaje de que Dios es amor. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, dice el salmista, con todo, Jehová me recogerá, Salmo 27:10. Y esta gran enseñanza está muy presente en los profetas. Mi pregunta es que si el amor de Dios es la única doctrina que debemos creer y si debemos rechazar la ira de Dios, ¿por qué abandonó el Hijo de Dios los atrios celestiales y nació como un bebé? ¿Por qué vivió en la pobreza más absoluta? ¿Por qué trabajó con sus manos como carpintero? Y sobre todo, ¿por qué murió en aquella cruz? Si Dios es amor y eso es lo único que importa, ¿por qué permitió que su hijo sufriera esa muerte? Podía haberle librado de ella. De hecho, nuestro Señor mismo dijo, si quisiera eludir esta muerte, podría hacerlo con toda facilidad. Podría llamar a 12 legiones de ángeles y me llevarían al cielo. Mateo 26:53. Pero no, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Mateo 3:15. Pero, ¿por qué la cruz? Y solo hay una explicación: por la ira de Dios contra el pecado. Lo digo con reverencia. El amor de Dios no puede resolver por sí solo el problema del pecado humano. Precisaba de la encarnación. Esto nos lleva, pues, a las más grandes glorias del Evangelio. Aquí lo tenemos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Gálatas 4:4 y 5. O permítaseme citar nuevamente el texto clásico de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Por qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda. La venida del Hijo de Dios al mundo y el hecho de que fuera a la cruz solo tiene una explicación. Fue para que los hombres y las mujeres no se pierdan. Ese es el Evangelio cristiano. Esa es la demostración del amor de Dios, que Dios ha enviado a su Hijo al mundo para salvarnos de la ira de Dios contra el pecado. Permítaseme resumirlo citando dos versículos donde el apóstol Pablo lo expresó con gran claridad, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos capítulo 3 versículos 25 y 26. ¿Qué significa eso? Lo siguiente. El problema del perdón del pecado es el mayor problema que ha tenido que afrontar el Dios eterno. Crear el mundo no fue nada, solo tuvo que decir sea la luz. Una palabra, un fiat, bastó. Pero ¿cómo pueden recibir el perdón los hombres y las mujeres? Ese es el problema, dice Pablo. ¿Cómo puede Dios ser justo y sin embargo perdonar a un pecador? ¿Cómo puede Dios seguir siendo santo y mantenerse completamente apartado del pecado y, sin embargo, perdonar a personas que pecan? Ese es el problema en la mente y el corazón del Dios eterno. El amor por sí solo no puede resolverlo, porque la justicia y la rectitud exigen un castigo. Es preciso que las leyes de Dios sean vindicadas, que su honor sea vindicado. El pecado es una afrenta para Dios, un ataque y una rebelión contra Él. Lo que importa no son meramente nuestros actos, sino lo que implican en nuestra actitud hacia Dios. Y para nosotros pecar es un desafío al Dios eterno y glorioso, que lo ha creado todo y que es poseedor de todo. Es preciso que el honor, el carácter y la persona de Dios sean vindicados. Dios no puede perdonar de ninguna forma que arroje sombra de duda sobre su justicia y rectitud. Ese es, pues, el problema. ¿Cómo puede Dios seguir siendo justo y al mismo tiempo justificar al impío, justificar al pecador, justificar al rebelde? ¿Cómo puede hacerlo? Y la respuesta, como dice el apóstol Pablo, es que solo había una forma, y Dios recurrió a ella.
Si deseas saber algo del amor de Dios, es aquí donde podrás verlo. El amor de Dios a las mujeres y a los hombres caídos es tal que ha enviado a su único Hijo como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Pero qué significa eso? Preguntará alguien. Que a pesar de que hayas pecado y te hayas rebelado contra Dios, y a pesar de haberte convertido en una caricatura de la naturaleza humana, Dios te ha amado de tal manera que depositó tus pecados y los míos en su amado Hijo unigénito, y el Hijo los llevó sobre sí voluntariamente. Cuando Dios consideró el problema, la Escritura nos dice que el Hijo se ofreció. Aquí estoy, envíame. Hebreos 10, 7 y 9. Alguien tenía que sufrir el castigo. Dios tiene que ser justo y la justicia de Dios debe castigar el pecado. ¿Cómo puede alguien ser perdonado entonces? Aquí tienes la respuesta. El pecado ha sido castigado en el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Por eso murió. Por eso no llamó a 12 legiones de ángeles para que le salvaran. En el huerto de Getsemaní, mientras sudaba gruesas gotas de sangre, oró en 3 ocasiones y dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. ¿Qué es lo que estaba diciendo? ¿Qué era esa copa? ¿Qué era aquello ante lo que se arredraba? No era el miedo a la muerte física. Los mártires no la han temido y le ponemos por debajo de ellos y decimos que se arredró meramente ante el dolor físico. No, lo que ocurrió fue que a efectos prácticos es como si se hubiera dirigido a su padre y le hubiera dicho, no hay otra forma mediante la cual se pueda perdonar y salvar al género humano a excepción de que cargue con sus pecados. Eso supondrá que dejaré de ver tu rostro y tu ira caerá sobre mí, aunque solo sea por un segundo. No hay ninguna otra forma. Si no la hay, lo haré. Eso es amor. Que este santo Hijo de Dios fuera hecho pecado por nosotros y que la ira de Dios descendiera sobre él. Y allí le vemos, clamando a Dios en su agonía en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. El Dios que había contemplado desde toda la eternidad apartó su rostro y su ira cayó sobre él, sobre Jesucristo, el Hijo de Dios, y todo ello para castigar tu pecado y el mío. Eso es amor. Y el resultado es que se vindica la justicia de Dios, manifiesta su amor. La justicia y el amor se han encontrado, han confluido. Todos los santos atributos de Dios fueron glorificados en la muerte de su Hijo en la cruz. Nunca sabrás nada, pues, del amor de Dios hasta que hayas comprendido la forma en que nos salva y nos libra de la perdición, de soportar el castigo que tanto merece nuestro pecado. Ante la cruz te quedas sin argumentos. No sirve de nada que te quejes de la ira de Dios. No tienes por qué sufrirla. Dios envió a su Hijo para salvarte de ella. Si reconoces tu pecado, te arrepientes y crees en el Señor Jesucristo, jamás conocerás la ira de Dios. Ya no tienes disculpa, pues, y si alguna vez sufres la ira de Dios, únicamente tú tendrás la culpa de ello. Fue el orgullo de tu intelecto. Pensabas que entendías a Dios. Pensaba que podías dictarle lo que debía ser y dijiste, no quiero la ira, me quedo solo con el amor. Y acarreaste condenación sobre ti al insultar a Dios y la mereces plenamente. Todos merecemos la ira de Dios. Nadie lo sabe tan bien como el cristiano. Los cristianos no son lo que son por ser mujeres y hombres buenos. Los cristianos son viles pecadores salvados exclusivamente por la gracia de Dios. Los cristianos no se glorían en sí mismos y en sus propias obras. ¿Sabes en qué se glorían? Quiero responder a eso con las palabras de un himno que dice así. En la vergonzosa cruz, mi ojo a veces puede ver la forma moribunda de aquel que sufrió por mí, Jesús, y desde mi corazón herido al llorar de dos maravillas me asombro, las maravillas de su amor glorioso y mi propia indignidad. Tu sombra, oh cruz, tomo para poder reposar, resplandor no pido más que el resplandor de su rostro, contenta de dejar el mundo, de no ganar ni perder mi vergüenza, el pecado de mi ser, toda mi gloria en la cruz fundó. Gracias a Dios, aún estamos en el día de la gracia.
No sé cuánto más durará, pero no parece como si el mundo se estuviera preparando para el cataclismo definitivo. No ha llegado aún. La puerta de la salvación sigue abierta. Si has visto esta verdad, agradéceselo a Dios y atraviesa esa puerta. Dios te estará esperando deseoso de perdonar tus pecados, de aplicarte la sangre de Cristo, de convertirte en un hombre o en una nueva mujer y darte una herencia junto con sus hijos en la gloria eterna. Amén.